Hola chicos, espero que estén muy bien. No sé a qué hora me vayan a ver, si en la mañana, en la tarde o en la noche, pero bueno, aquí estoy con otro video de hombres y mujeres de la Biblia. Como hoy hay mucho que hablar acerca de estas historias, hoy no vamos a comenzar con un canto. Hoy nos vamos a ir directamente al estudio. Vamos a ver a María y a Moisés, parte 2. María, desde luego, la hermana de Moisés. Una de las mayores diferencias entre el mensaje del mundo en cuanto al éxito y el mensaje de Dios es esta. El mundo busca una fórmula que produzca un conjunto de resultados para todos. Y el plan de Dios es mucho más creativo, mucho más individualizado y mucho más personal. Moisés no tuvo temprano en su vida una visión sobre cómo alcanzar el éxito, aunque como hijo adoptado de la hija del faraón disfrutaba de cierto grado de privilegios, pero después de asesinar a un egipcio, se marchó de Egipto por temor a que su acción atroz fuera puesta al descubierto. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, pero no fueron años perdidos, ya que el Señor estaba en el proceso de prepararlo para su servicio. Dios oyó los llantos y los gemidos de los esclavos hebreos y tomó acción para rescatarlos, mucho antes de que ellos completaran su plan. Dios estaba obrando y siempre estará obrando a nuestro favor, aun cuando parezca que está callado. Él siempre cumple sus promesas, y cuando Moisés estuvo preparado, cuando el quebrantamiento hubo logrado su objetivo, Dios lo llamó y le dio una serie de instrucciones específicas y una misión en la vida. Muchos de nosotros pasamos por experiencias difíciles e incluso devastadoras, y luego un día nos encontramos cara a cara con Dios y en la realidad con el llamado del Señor. ¿Este es el patrón que Dios parece estar aplicando hoy a usted en su vida? Si es así, adelante con el plan de Dios, sin importar lo poco extraordinario que pueda parecerle, porque la tierra prometida está en esa dirección. La Biblia dice, el llamamiento de Moisés fue así. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza que no se consumía. Dios a menudo capta nuestra atención en medio de circunstancias inusuales. Lamentablemente muchos tenemos tanta prisa que cuando Él pone una zarza ardiente frente a nosotros, pasamos de largo frente a ella y no le prestamos atención. ¿Por qué sucede esto? Porque la mayoría del tiempo estamos demasiado ocupados en las cosas de este mundo. Y luego cuando nos encontramos en medio de circunstancias difíciles y confusas que no podemos entender, debemos hacer lo que hizo Moisés. Moisés se apartó del camino y prestó atención a la zarza que ardía, pero no se consumía. Probablemente Dios a nosotros en estos tiempos difíciles también está tratando de decir algo importante o llamándonos la atención para algo. Dios ve nuestro clamor y ve nuestros problemas y en su manera soberana actúa para liberarnos de nuestros opresores, pero hace su obra en su tiempo, no en el nuestro, y a su manera, no a la nuestra. La Biblia dice que Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le dijo: Ve, porque yo estaré contigo. Cuando hemos entregado nuestra vida a Jesucristo,
le hemos entregado a Dios y por ello estamos calificados para hacer la obra que Dios nos mandó o la que Dios nos mande. No por nuestros talentos o capacidades o preparación, sino porque Dios está con nosotros. Y si Él con nosotros, entonces ninguna cantidad de habilidades o experiencias bastarán para calificarnos aptos para la obra. Dios le dijo a Moisés que si fuera a su pueblo y le preguntaran quién era el que lo estaba enviando para hacer tan tremenda liberación, ¿qué debería de responderles? Entonces Dios le dijo, deberás decir, yo soy el que soy, me ha enviado. Dado que en el lenguaje hebreo no indica tiempo estas palabras, aquí esta frase que Dios le dio a Moisés se traduciría de otra manera. Traducido, dijo, yo siempre seré el que he sido siempre, o yo siempre seré el que soy ahora. Esto quiere decir que Dios nunca cambia, que así como fue fiel y amoroso ayer, lo será hoy y continuará siéndolo por toda la eternidad. Por eso uno de los nombres de Dios es el Eterno. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este es uno de los atributos de Dios, de ahí su nombre, Yo Soy. Por eso Dios es digno de alabanza y adoración, ya que estamos seguros de que Él nos ayudará con igual sabiduría, amor y poder, como lo ha hecho en todos lo que Él nos ha precedido. Servimos a un Dios que está vivo, presente y que nos acompaña aquí y ahora, quien da vida y aliento a todas las cosas. Hechos 17:25 dice, Él es, aunque no exista nada más. Dios sabía que el rey de Egipto no dejaría salir a sus esclavos fácilmente, y Moisés también lo sabía, y se lo hizo saber a Dios. Pero Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Cuando Dios le pregunta a Moisés qué tiene en su mano, nos enseña a darnos cuenta a nosotros también qué tenemos en nuestra mano, qué podemos dedicar a Dios. Con esto aprendemos que podemos tener confianza en nuestra vida de relación con Dios, porque servimos a un Dios que lo sabe todo de principio a fin. Así como Dios sabía lo que respondería el faraón a Moisés, también sabe Dios exactamente lo que nos sucederá en un futuro. Y puede ser que lo que tiene usted hoy en su mano no le parezca que sea una gran cosa, pero si permite que Dios lo use a través de usted, el Señor hará cosas poderosas. Faraón es probablemente el mejor ejemplo bíblico de una persona con el corazón endurecido. Por eso Dios nos ofrece un prototipo de lo que sucede cuando alguien se niega a aceptar y someter su voluntad a la verdad de Dios. Faraón recibió pruebas contundentes y de la autoridad de Dios sobre plaga tras plaga, señal tras señal, milagro tras milagro, y aún así no quería dejar ir al pueblo hebreo. Incluso cuando enfrentó la innegable evidencia de su error, se negó a reconocer que el Señor era más grande que él. Al final su orgullo y su dureza de corazón le costaron la vida de su primogénito, su ejército y casi su reino. Todos hemos deseado con testarudez tener cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo,
incluso aún sabiendo que lo que queremos o hacemos está contra la voluntad de Dios. Sin embargo, si siempre le decimos no a lo que Dios quiere, podemos llegar a desarrollar un corazón endurecido como el del faraón de Egipto, y esto nos llevará a la destrucción. Cuando Moisés le dijo al pueblo de que Dios quería su liberación, el pueblo creyó a la palabra de Moisés, dada por Dios. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Cuando sabemos que el Señor ha escuchado nuestro clamor y ha respondido en su gracia a nuestras oraciones, debemos de fluir con naturalidad en adoración de nuestros labios y corazones. Pero Faraón respondió con la más mala actitud y les mandó a sus soldados que agravaran la opresión del pueblo. Cuando Dios comienza a moverse en nuestro favor con poder, a veces nuestra situación puede en realidad empeorar antes de mejorar, pero podemos aprender de las adversidades y crecer espiritualmente si nos consagramos a Él y confiamos en Él en todas nuestras circunstancias. Al ver que Faraón no dejaba ir al pueblo y además eran afligidos, Moisés le dice a Jehová: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Esto nos enseña que a veces obedecemos a Dios esperando cierto resultado y sucede lo contrario. Y entonces nos preguntamos si Dios ha cometido un error. Pero como Él nunca se equivoca, entonces simplemente nos queda esperar que Él concluya la historia para saber para qué sucedió toda esta demora. Dios había prometido grandes cosas a los israelitas, pero ellos no podían creerle, porque se habían entregado a una intensa desesperación. Lo mismo hacemos nosotros cuando nos sentimos oprimidos y nuestro espíritu gime. En esta situación puede ser difícil aceptar las buenas promesas de Dios en cuanto a nuestro bienestar. Sin embargo, debemos entender que las decepciones son inevitables, pero el desánimo es por elección propia. Podemos y debemos elegir permanecer confiados en el poder y en el amor de Dios, sin importar cuán sombrías puedan parecer nuestras circunstancias. El Señor dijo: Sabrá mi pueblo que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. El Señor desde el principio quiere que todos los pueblos de la tierra le conozcan en su poder, en su gloria, en su amor, su paz, su justicia, y desea mostrar al mundo quién es Él por lo que hace en nuestras vidas. Habló Dios a Moisés y a Aarón, su hermano, que fueran delante de Faraón a pedirle la libertad del pueblo hebreo, y les dijo que arrojaran la vara al piso, y ésta al tocar el suelo se convirtió en una serpiente. Pero al estar delante de Faraón y ver tan grandioso prodigio, hizo llamar a sus sabios y hechiceros, y éstos replicaron el milagro. Las varas de ellos también se convirtieron en serpientes. Pero luego la vara de Aarón se volteó contra las serpientes de los hechiceros y se las comió a todas. El faraón, al ver esto, en lugar de temer a Dios, se endureció aún más y no quiso escucharlos. Lógicamente miró este derroche de poder como competencia, y recordemos que Faraón representa al rey de los soberbios, y es por eso que no aceptó su derrota ante el verdadero Dios. El diablo es capaz de imitar algunos de los milagros y prodigios que Dios hace,
y por eso puede engañar a muchas personas, encegueciéndolos para que no puedan ver la verdad. Es por eso que nuestra fe es respaldada por el poder de Dios a través de señales, milagros, prodigios y maravillas. Pero no es la voluntad de Dios que nuestra fe esté centrada en los milagros, prodigios o maravillas, y mucho menos en las personas que los hacen. Hay que poner nuestra mirada en Dios, por encima de todo tipo de manifestaciones espirituales de poder, porque es muy fácil que por el pecado del mundo caigamos en idolatría. Por eso un hombre o mujer de Dios sabe ser humilde y darle la gloria a Dios y no a los hombres en todo. Los israelitas eran fundamentales para la economía de Egipto. Por eso el faraón no quería dejarlos en libertad. Pero Dios mostró su poder a Faraón por medio de las 10 plagas y atacó Dios todo en lo que la nación egipcia tenía puesta su confianza. En aquella época, por ejemplo, el río Nilo era visto como un dios porque sostenía su civilización. Y cuando Dios lo convirtió en sangre, destruyó el apoyo vital de Egipto en sus aguas y demostró que nuestro Dios era más poderoso que el río. Este era su deidad principal. Como hijos de Dios soberano, jamás somos víctimas de nuestras circunstancias. Puede que no entendamos lo que Dios está haciendo en una situación dada, pero podemos confiar en su plan, porque Él sabe exactamente qué hacer para liberarnos de nuestra opresión que nos aflige. En cuanto estaban los problemas, Faraón era oprimido y prometía dejar en libertad al pueblo de Israel. Pero luego, en cuanto las plagas pasaban, se volvía a endurecer su corazón y se arrepentía de lo que había dicho y no dejaba libre al pueblo. Desgraciadamente, muchas veces hacemos lo mismo. Vemos suceder al pueblo de Dios que mientras se encuentra en problemas, oran, lloran y claman a Dios. Pero en cuanto Dios los ayuda y salen de sus problemas, se olvidan de Dios y siguen su vida en donde ellos son el centro de su mundo y no Dios. Esto no debería de suceder. El poner a Dios en el centro de nuestra vida mientras lo necesitamos, eso es muy desleal. Los cristianos tenemos problemas como todo el mundo, pero el Señor hace una diferencia entre su pueblo y los incrédulos del mundo. Puede que tengamos que esperar para ver su salvación, pero podemos estar seguros que en su tiempo llegará. El Salmo 34, versículo 17 al 19 dice: que claman los justos y Jehová oye y los libera de todas sus angustias. Cercanos están a Jehová los quebrantados de corazón. Dios quiere que cuando se sienta abatido por los problemas de esta vida, vaya ante Él, para que Él lo fortalezca en esos momentos. Es cuando más necesitamos a Dios. Su fortaleza y su coraje siempre están disponibles para aquellos que andan en Él. Dios mandó una última plaga y le dijo a Moisés lo que quería que el pueblo hiciera. Esto consistía en una serie de rituales que les recordaría por siempre lo grandioso que fue la liberación de la esclavitud de Egipto. Entre estos rituales tenían que matar a un macho de 1 año de entre las ovejas o cabritos, y que tomaran de su sangre y lo untaran
en los 2 postes de la casa y en el dintel. La sangre era por señal de pacto, pero cuando pasara la muerte en esa casa no entraría. Para el pueblo esta serie de rituales les pudo haber parecido extraña, pero Dios no nos exige que entendamos su voluntad, sino que la obedezcamos, aunque no nos parezca razonable. Hoy comprendemos que el Cordero de la Pascua simboliza la obra que Jesucristo terminaría con su muerte en la cruz y su resurrección de la tumba. Es por eso que el apóstol Pablo dijo: nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. La palabra Pascua bíblicamente significa salto o paso de un estado de esclavitud a un estado de libertad. La Pascua en el Antiguo Testamento se habla en el libro del Éxodo y se refiere a la liberación que hizo Dios Padre cuando liberó al pueblo de Israel de Egipto. Y la Pascua en el Nuevo Pacto está en el Nuevo Testamento y se refiere al salto o paso del estado de esclavitud por el pecado a la libertad de ser perdonados por Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y así como Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados, ahora nosotros ya tenemos vida eterna. ¿Por qué mandó Dios que los israelitas celebraran la Pascua cada año? Número 1. Primero, para recordarles la fidelidad de Dios. Y número 2. Segundo, porque le daba al pueblo Dios una manera de enseñarles a sus hijos a honrar a Dios y obedecerle. Y tercero, porque les advertía acerca de la venida del Mesías, o como dijo Juan el Bautista, para que reconozcan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, capítulo 1, versículo 29 dice que todos los sacrificios del Antiguo Testamento fueron sombra de lo que Jesucristo haría en la cruz. Aquí Juan identifica correctamente a Jesús como nuestro Cordero Pascual, quien pagó voluntariamente nuestras deudas de pecados y las canceló por completo al morir en la cruz. Primera de Corintios 5:7 dice que Dios, al que no conoció pecado, es decir, a su Hijo Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por eso, cuando entregamos la vida a Jesucristo, Él nos justifica delante de Dios Padre por haberse hecho Jesús justicia por nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 5, 21 lo dice. Al salir de Egipto, el pueblo de Israel hicieron un pacto con él y Dios les pidió que consagraran a los hijos primogénitos y dio la orden de hacer el ritual que les enseñó al salir de Egipto cada año, para que las nuevas generaciones que nacieran se dieran cuenta que podían confiar en Dios, porque Él había cumplido la promesa dada al patriarca de Israel de sacarlos de Egipto y volverlos a su tierra prometida. Al salir de Egipto existían 2 caminos para llegar a la tierra prometida, pero el más cercano estaba poblado por filisteos, y Dios sabía que si los llevaba por esas tierras, los iban a atacar, y como no era un pueblo de guerra, pues habían sido esclavos 400 años en Egipto, ellos iban a haber muchas pérdidas humanas y al final
decidirían volverse a Egipto por temor a los filisteos. Esto está en Éxodo capítulo 13, versículo 17. Nuestro Dios es práctico y trata con nosotros teniendo en cuenta nuestra naturaleza. Él siempre nos guiará por el camino más apropiado para nosotros. Entonces Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Cuando conocemos al Señor, aprendemos a confiar en Él, y Dios proveerá todo lo que necesitemos para la vida, y eso incluye la iluminación del camino por el que debemos de andar. Estamos seguros que Dios moverá cielo y tierra para revelarnos su voluntad. A veces el Señor nos conduce intencionalmente a situaciones que parecen un callejón sin salida. Esto es no solo para probar nuestra fe, sino también para mostrar su poder y su control total sobre todas las situaciones donde quiera que Él nos lleve, y debemos de seguirle, porque después veremos que Dios asume toda la responsabilidad en cuanto a nuestras necesidades cuando le obedecemos. Y así fue como llegó todo el pueblo de Israel ante la orilla del Mar Rojo. Y cuando vieron que Faraón ya se había arrepentido de volverlos a dejar ir, y ya venía toda su tropa de soldados para que se volvieran a Egipto, el pueblo delante tenían al Mar Rojo y a sus espaldas el fiero Faraón y sus soldados. Entonces el pueblo le dijo a Moisés: ¿acaso no habían suficientes sepulcros en Egipto que nos has traído acá para que muriéramos en el desierto? Entonces dijo Moisés al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy ven, nunca más para siempre los verán. A lo largo de las escrituras siempre vemos la palabra no teman. La Biblia dice 365 veces esta frase: no teman. Es el estribillo de Dios para su pueblo, sean cuales sean las circunstancias, porque Él ha prometido salvarnos sin importar lo que enfrentemos mientras andemos en sumisión a su voluntad y en sus caminos. Moisés les dijo: estén tranquilos, Jehová peleará por ustedes en medio de esta terrible situación. Y los israelitas se quejaron, pero Moisés se quedó fiel a Dios y salvó a su pueblo dividiendo el Mar Rojo y destruyendo al ejército del faraón. Si nosotros, como los israelitas, nos atormentamos cuando enfrentamos obstáculos, es porque no hemos aprendido el secreto para sobrevivir en tiempos de dificultades. Al igual que Moisés, debemos de mostrarnos tranquilos, plenamente conscientes que no tenemos nada que angustiarnos, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros para ayudarnos y darnos lo que necesitamos y protegernos. Deuteronomio 31:8 dice que Jehová va delante de ti y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No hay dificultad, pesar, pérdida o sufrimiento que su mano amorosa no pueda salvar o librar por completo. En tiempos de dificultad podemos hallar gran consuelo en saber que Dios nos ha prometido que Él ha tenido, tiene y tendrá siempre el control, no solo de los acontecimientos mundiales, sino también de toda nuestra vida.
Ahora terminaremos este estudio analizando la historia de María, la hermana de Moisés, porque la Biblia nos enseña con su vida cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué cualidades cree usted que sean características de liderazgo? ¿Puede una mujer cristiana ocupar una posición de liderazgo? Entre las respuestas a las preguntas anteriores de qué es lo que hace un líder o ser líder, podríamos decir que es una persona que se hace cargo durante una crisis. Y aquel que sabe motivar a los demás para dar lo mejor de sí mismo, también puede ser un buen líder. Otro que tenga una mente ágil para tener decisiones rápidamente, también sería buen líder. O el que tenga visión de cómo hacer las cosas mejor para todos. Entonces la otra pregunta sería, ¿una mujer puede ser buena líder? En la Biblia hay varios ejemplos de mujeres que ocuparon posiciones de liderazgo, y María fue una de ellas. Moisés fue el hombre escogido por Dios para rescatar a la nación de Israel del cautiverio egipcio y guiarlo a la tierra prometida. Moisés de niños, vimos en el video pasado que su mamá se atrevió a desobedecer las órdenes de Faraón y escondió al niño de, de todo por 3 meses, pero viendo que no podría esconderlo más, pensó en un plan. Ella hizo en una canastilla una especie de barca que calafateó con brea y luego investigó qué días, a qué hora salía la hija del faraón a bañarse al río y buscó el lugar exacto para dejar la cesta con el bebé durmiendo dentro y mandó a su hija María, hermana de Moisés, que vigilara lo que sucedía. En esto vemos la mano de Dios, dando la inteligencia, el valor, la sabiduría, la fe y mucha fe en que Dios cuidaría de su bebé. Tal vez ella no sabía qué sucedería a Moisés cuando la princesa viera al niño. Todo esto estaba en las manos de Dios, pero al menos ella había hecho hasta lo imposible para salvarlo. Entonces vemos a María que aun siendo una jovencita demostró temple e inteligencia de líder en esta situación tan difícil. Supo sugerir dominantemente lo que había que hacer con el bebé a la princesa. Y la princesa, por la gracia y misericordia de Dios, no se dio cuenta. María con voz de mando le dijo, cuando escuchó decir a la princesa, este niño debe de ser de los hebreos y llora porque tiene hambre. Inmediatamente María interviene y le dice, iré a traerte una nodriza para que te lo alimente. Y la princesa le dijo, sí, ve. Esto está en Éxodo capítulo 2, versículo del 4 al 10. María venía de un hogar creyente en Dios, donde le habían enseñado a amar y respetar a Dios. Imagino cómo su madre le ha de haber explicado y también a sus otros hijos, incluyendo a María, que Dios de alguna manera protegería a este bebé. María sabía claramente que su familia y ella corrían peligro de muerte si conservaban a su hermanito escondido en casa. Pero en esta situación tan difícil vemos a María actuar en el momento justo, con la calma, pensando rápidamente con gran sabiduría y certeza para pasar este momento. La princesa egipcia ni siquiera sospechó que María pudiera ser un familiar del niño, y aquí también vemos la mano de Dios protegiendo. No se dice nada más acerca de María hasta muchos años después, cuando su hermano Moisés ya había liberado al pueblo de la esclavitud de los egipcios.
Más adelante se menciona nuevamente a María en Éxodo capítulo 15, versículo 20, y se le identifica como la hermana de Aarón y como profetisa, una posición de gran responsabilidad dada por Dios. Después de que Moisés había liberado a los israelitas de Egipto, su hermano Aarón fue designado como sacerdote que representaba a la gente delante de Dios. Y también da la impresión de que María participaba en el liderazgo con ellos. Y como había danzado con pandero en la liberación y cantado alabanzas a Dios después de haber salido del Mar Rojo, podríamos pensar que esta María, su participación era cuando daban culto a Dios, que María estuviera, si estuviera en la actualidad en una congregación cristiana, se le conocería como la líder de alabanza o la directora de alabanza. Éxodo 15, 20, 21 dice que hasta el día de hoy hay una alabanza con estos mismos versículos. El don que Dios le había dado a María era su voz, y ella la puso en práctica. Quizás como líder levantaba los ánimos de los israelitas cuando los días se volvían difíciles en el desierto. Es bueno usar nuestros dones. Recordemos que Dios nos lo dio para servicio de su obra y también para la edificación y servicio de todo su pueblo. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 lo dice. Pero la Biblia también muestra un terrible pecado que cometió María y su hermano Aarón, lo cual nos deja a nosotros también una enseñanza. Cuando Moisés vivió en el desierto, se casó con una mujer nativa de aquella tierra, y debido a que esta mujer no era del pueblo de Israel, María y su hermano Aarón se rebelaron contra Moisés, desafiando la posición de liderazgo que Dios había dado a Moisés. Números capítulo 12, versículo 2 dice que los hermanos molestos dijeron un día: ¿qué solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? No encontramos ninguna referencia de que Moisés se haya enojado y les haya contestado de un modo severo a sus hermanos. En realidad, más bien las escrituras dicen que Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto está en Números capítulo 12, 3. Por supuesto, Dios oyó los comentarios tan hirientes que desafiaron la autoridad de Moisés. Y entonces el Señor llamó a Aarón y a María juntos con Moisés, y Dios bajó en una nube para reunirse con ellos. Debido a la envidia evidente de María y a su reticencia a seguir al dirigente que Dios había escogido, Él hizo que se le atacara la enfermedad más terrible en aquel tiempo, la lepra. Moisés entonces rogó a Dios que sanara a su hermana, a pesar de que ella había estado en contra de él. Y Dios le concedió su petición, pero no sin antes asegurarse que María se diera cuenta de la mala postura que había tenido y que había sido esa rebelión. Esto está en Números capítulo 12, versículo 15. Dice que María fue echada del campamento por 7 días y el pueblo no siguió adelante en el camino hasta que se reunió María de nuevo con todos ellos. Esta historia nos demuestra que Dios sin duda ve y escucha todo lo que hablamos o hacemos y nada puede escapar a su corazón. Dios quiso personalmente dejarles muy claramente que ellos no solamente habían errado, sino también pecado. Y Moisés era sin duda el líder elegido por Dios.
Imagínese usted lo humillante que debe de haber sido para María ser expulsada del campamento por 7 días. Como vemos, Dios le dio suficiente tiempo para examinar su corazón envidioso y rebelde. Al final de esos 7 días y de ser curada de la lepra, las Escrituras no mencionan más a María, ni el tipo de servicio que le habrá prestado a los israelitas. Se cree que María murió poco después de este acontecimiento, antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida. Pensamientos finales. El mayor ejemplo de un líder que Dios nos dio fue su Hijo Jesucristo. Aunque era un líder, siempre demostró ser el ejemplo perfecto de cómo servir. Jesús dijo: "Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo". Esto está en Mateo capítulo 20, versículo 27. ¿Qué significa esto para nosotros? Dios nos ha asignado una tarea a todos que debemos de hacer para Él. Y esta es la tarea que debemos de hacer con gozo, o tenemos envidia de la tarea que ha recibido otra persona. ¿Deseamos más que lo que Dios nos ha dado? Es importante aprender a contentarnos con nuestros dones y a usarlos para Dios sin compararnos con otra gente, ni con los dones ni con el servicio para Dios que otros realizan. Nunca olvidemos que de la comparación nace la envidia, y esta solo es la punta del pecado que se encuentra en nuestro interior, como puede ser la iniquidad de soberbia y de celos, la cual Dios desarraigó cuando le entregamos la vida a Jesucristo. Pero por vivir en este mundo lleno de maldad, pueden ser sembradas semillas de cizaña que debemos advertir y quitar para que no salgan a la luz pecados en nuestro corazón. Por eso el corazón es como una tierra que diariamente debemos de cuidar y labrar, remover, para que Dios siembre su palabra y la luz de su presencia la germine para bendición de todos. Pero ojo, con la cizaña que el enemigo también siembra, hay que advertirla y sacarla. Para esto sirve leer la Biblia o escuchar estudios como estos, para advertir qué es lo que hay en nuestro corazón y si esto es una semilla o una cizaña. Oremos. Gracias, Padre, por cada historia escrita en la Biblia, las cuales nos enseñan a vivir la vida a tu manera y no a la nuestra. También nos enseñan a que los grandes hombres y mujeres de fe aprendieron a conocerte y a confiar absolutamente sus vidas en ti. Ahí radica la sabiduría de este mundo, en entregarte completamente nuestra vida y nuestros asuntos a ti, para que tú a través de nosotros los resuelvas y así poder vivir la paz que solo tú nos sabes dar. Y el amor puesto que tú nos has dado, así podemos restaurar nuestras vidas y nuestro mundo. Por favor, no dejes de sostenernos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, como ya es costumbre, ustedes saben que estos videos los hago para que si alguna persona no ha entregado su vida a Jesús, tenga la oportunidad maravillosa de nacer de nuevo y poder ir al cielo, tener vida eterna y tener a un Padre tan maravilloso como lo es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para ello se requiere hacer una oración que si usted la quiere hacer en este momento, por favor, repita conmigo. Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres y gobiernes mi vida. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados desde que nací en esta tierra.
Te pido que los quites de mi vida para siempre. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo y que vino a esta tierra para salvarme. Creo que murió y que también resucitó, y porque Él resucitó, ahora yo tengo vida eterna. Señor, dame de tu Espíritu Santo para que me enseñe y me ayude a mantenerme en el camino de Cristo hasta llegar al cielo. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito y le recomiendo que comience a leer su Biblia. Si no tiene una, que vaya a una librería cristiana y se compre. Ahí hay muchas Biblias de todos los estilos y las vendedoras ahí le pueden decir cuál sería la mejor para usted. Y bueno, permítanme bendecirlos con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que te han recibido como su Señor y Salvador. Espíritu Santo, por favor, ven y posa sobre ellos. Séllalos con tu amor y límpialos de toda iniquidad y maldición, en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto tu reino para ellos y que de hoy en adelante tú estarás con ellos todos los días de su vida hasta que nos vayamos o hasta que tú vengas por toda tu iglesia. Así como tú nos los prometiste que volverías por tu iglesia y tus hijos, y ahora somos tu iglesia. Gracias, Padre. Amén. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, continuamos estudiando la vida de Moisés. Hasta luego.